Bueno, así como ya hemos dado una bienvenida, un saludo uno al otro, iglesia, la razón por la cual lo hacemos es porque la verdad es que un creyente no debe de llegar a un servicio, a un tiempo junto con otros creyentes pensando en sí mismo nada más, sino que este tiempo juntos que tenemos es como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y todos deberíamos estar unidos y listos para amarnos unos a los otros. Entonces, les digo, siempre acuerden eso y ese es un valor nuestro de Grace, de Somos Grace, que nosotros queremos siempre vivir en comunidad, amándonos unos a otros por medio del amor que Dios nos ha dado de parte de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Iglesia, también esta mañana quiero llegar con ustedes. Hace unas semanas platicamos de una ofrenda de VBS y les había comentado que les queríamos dar unas semanas para poder orar, pensar y preparar su corazón, a ver si Dios les pone en corazón algo de dar hacia el evento de VBS, de todo lo que se llevó a cabo para cubrir los gastos de ese evento. Y entonces esta semana ahora estoy regresando con ustedes a decir si Dios, si han ya pensado, ya han orado. Estamos pidiendo que ya hoy o en la siguiente semana puedan traer esa ofrenda o dar esa ofrenda en línea, o lo pueden dar por medio de los sobres que tienen ahí enfrente de ustedes, y cuando cierren el sobre simplemente pueden escribir VBS, V de vaca, B, S y luego Hillside. Lo pueden marcar como Hillside y eso ya nos ayuda a nosotros a ver a qué cuenta vamos a dar esa ofrenda. Entonces, muchas gracias por tomar su tiempo y por lo menos de orar y pensar sobre cómo pueden ayudar con este evento y los gastos, de poder cubrir los gastos. Y les he dicho que esto no es algo que nosotros normalmente hacemos como una iglesia, simplemente que este año teníamos un plan y resultó otro, y no habíamos contado con hacer o tener o hospedar un VBS aquí en Hillside, en nuestra iglesia, y les quiero decir que fue un éxito. Un éxito. Muchos llegaron a servir y los niños llegaron y aprendieron y se fueron a casa todavía recordando todo lo que se les había enseñado, y con todos los juegos y toda la diversión que también tuvieron. Entonces sí fue un éxito, gracias a Dios, y ahora nos toca de nuestra parte poder dar y ayudar a cubrir esos gastos como iglesia. Ok, vamos a entrar a nuestro sermón de hoy. Hoy estamos cerrando nuestra serie de por qué. Y hoy estamos diciendo por qué Dios se siente lejos. ¿Por qué Dios se siente lejos? Yo me acuerdo como joven, yo fui criado en la iglesia, y en nuestra iglesia muchas veces se comunicaba la presencia de Dios en nuestra vida como una emoción o como un éxito, y cuando no resultaba esa emoción en un servicio o no resultaba el éxito en nuestra vida, y en vez del éxito mirábamos fallas, pensábamos y siempre estábamos con la idea de que Dios estaba alejado de nosotros. Quizás a ustedes también se les ha enseñado anteriormente por diferentes religiones o en otras iglesias donde han estado, que uno se requiere la iglesia poder mover atmósfera para poder crear un lugar donde la presencia de Dios puede ser manifestada. Y cuando no sucede eso, es que ahí no está la presencia de Dios. Y cuando sí sucede, es que ahí sí está la presencia de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos saber cuando esto sucede? Pues la mayoría del tiempo lo sentimos por emoción. Lo sentimos por emoción. Yo me acuerdo ir a diferentes eventos como joven, no sentía nada y me iba preguntándome si estoy mal, dónde estoy mal,
en qué me tengo que arrepentir y por qué es que yo no sentí la presencia de Dios así como alguien más lo sintió. Y en otras áreas de mi vida, cuando quizás fallaba y caía en pecado, yo de repente pensaba, Dios, te has alejado de mí y no estás muy cerca. Y la verdad es porque muchas veces nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a tratar de contestar tres confusiones que tenemos y dar tres razones por lo cual nosotros podemos estar asegurados que la presencia de Dios siempre está con nosotros y nunca está alejado. Si uno llega a pensar que la presencia de Dios está alejado, es porque tenemos un mal entendimiento de lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida y la presencia de Dios con nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese mal entendimiento, nos causa mucha confusión y nos causa buscar algo que realmente no es verdad. Entonces hoy vamos a tratar de aclarar unas confusiones que quizás tenemos y dar tres razones bíblicos cómo podemos saber que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Vamos a ir con la primera. La primera confusión que tenemos es que confundimos las emociones con la presencia de Dios. Confundimos las emociones con la presencia de Dios. Una de los problemas que tenemos es que muchas veces se nos enseñó que cuando uno se le hinchira el cuero durante la alabanza, eso significa que Dios ya está con nosotros, ya se ha manifestado la presencia, ¿correcto? ¿Cuántos han escuchado algo así o sentido algo así? Han dicho, ay, qué hermoso, ahora sé que Dios está con nosotros. Pero el problema es que yo me acuerdo la primera vez de ver un concierto en vivo en DVD de U2, una banda de Europa. Iniciaron con la primera canción y vi toda la raza ahí brincando y cantando y se me enchinó el cuero y dije, chivas, ahí está Dios también. Aquellos que somos fanáticos de los deportes, nuestro equipo mete el gol necesario para ganar el campeonato y ¿qué siente uno? La presencia de Dios porque se nos enchina el cuero, estamos llorando y estamos gritando y Y es que, iglesia, la verdad es que es una confusión que tenemos. Nuestras emociones son parte de nuestra relación con Dios, pero no es todo. No es todo. Y tenemos que tener mucho cuidado con hacer más de nuestras emociones en el ambiente espiritual. Necesitamos tener mucho cuidado de confundir en nuestra vida que si yo no siento algo emocional o algo de energía, o si yo no siento algo total que me haga mover, ahí no está Dios. Si yo no veo a alguien gritando o alguien haciendo lo otro, como lo hemos visto, quizás ustedes han visto diferentes cosas que se hacen en servicios, tenemos que tener mucho cuidado con confundir eso con lo que significa verdaderamente tener la presencia de Dios con nosotros. Ahora, les voy a decir esto. En el Antiguo Testamento era necesario que se manifestara la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había caído sobre los creyentes. No podemos utilizar pasajes del Antiguo Testamento para poder contestar o dar respuesta o dar implicación o instrucción o doctrina sobre lo que es el caer y el descender del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya descendió y eso fue en el día de Pentecostés. Y ahora sabemos que cuando alguien llega a la fe en Dios, el Espíritu Santo que ya es manifestado en la tierra, está en ellos también. Son dos eras, dos épocas muy diferentes. Entonces, muchas veces a mí se me enseñaba, especialmente en la escuela donde yo fui, se enseñaba es que nosotros tenemos que cantar para causar la presencia de Dios caer. Y cada vez que hablaban de esto, iban a el Antiguo Testamento para poder explicarlo. Y sí es cierto, eso pasó en el Antiguo Testamento.
Pero cuando el Espíritu Santo desciende y es dado a todos los creyentes, ya no es necesario. Porque el Espíritu de Dios ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con confundir las emociones con la presencia de Dios. Un pastor dice que este tipo de pensamiento hará que hagamos el servicio de adoración acerca de nosotros y no de Dios. Fíjense, ¿cuál es el punto de la iglesia cantar? ¿Glorificarnos a nosotros o a Dios? Ok, cuando uno dice yo llegué al servicio y yo no sentí nada en la alabanza de oración, ya no es para Dios, es para ti. Ahora, el momento de cantar y el momento de alabar juntos como pueblo, ya no se toca de glorificar a Dios, sino se toca de hacernos a nosotros sentir bien. Y tenemos que tener cuidado con eso. También cuando nosotros nos vamos con el emocionalismo, también se convierte en el barómetro. ¿Es correcto la palabra barómetro? De lo que es verdad y lo que es real. Se convierte en lo que siento al respecto. En otras palabras, cuando nosotros tenemos esa confusión de que mis emociones, si yo lo siento, sí es Dios, también en causa o en la área de verdad va a también dirigir tu pensar. Y cuando algo en la Biblia no te gusta y no te hace sentir bien, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer, no, eso no es para mí, no, ya no es de Dios para nosotros, entonces no me voy a basar en eso. Y ahora la verdad es tu verdad porque son tus emociones que dices sí o no. ¿Me explico? Hoy en día hay una verdad que sigue gobernando. Esa verdad es no tengan relaciones físicas íntimas entre mujer y hombre antes de casarse. Pero porque nosotros hemos llegado más al emocionalismo, hemos dicho, no está bien, están probando el agua para ver si realmente son ¿qué? Compatibles. Está bien, esa es la cultura hoy. Lo que Dios nos enseñó hace muchos años era para esa cultura, pero ya la cultura cambió. ¿Saben por qué cambió? Porque resulta que nuestras emociones nos están diciendo algo diferente que la palabra. ¿Sí me explico? O también ahorita hay mucho de la conversación de la homosexualidad, del transgénero, y haz lo que te hace sentir bien. Y mucha gente están cayendo en pecado de la homosexualidad y el transgénero. ¿Por qué? Porque es lo que me hace sentir bien. Porque hemos confundido verdad con emoción. Y la verdad siempre nos ha llegado de parte de la palabra de Dios lógicamente y prácticamente. El matrimonio es para un hombre y una mujer, no para hombre y hombre o mujer y mujer, dado a la palabra de Dios. Los incrédulos pueden vivir como ellos quieran, pero un creyente que ya es hijo de Dios, un creyente que ya es hija de Dios, antes de ser alguien que batalla con el homosexualidad, es hijo y hija de Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que comportarnos de esa manera, porque la verdad nos dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con confundir las emociones con la presencia de Dios, porque también nos lleva a confundir la verdad con nuestras emociones. Y nosotros deberíamos siempre ser dirigidos por medio de la verdad. Otra cosa es que confundimos los buenos acontamientos de la vida como una señal de que Dios está cerca. ¿Me explico? Uno dice, no, pues mira cómo le está yendo en el trabajo. No, es que Dios está con él. Bendecido es, bendecido está. Otro pierde su trabajo. No, hombre, pues en qué pecado andará él. Dios no puede estar en su vida, no puede estar cerca de Dios. Ahorita está alejado de Dios y por eso está batallando. Fíjalo, mira nomás. Así no batallan los hijos de Dios. Así no batallan. Cuando Jesús llegó a la tierra y nunca fue rico, ¿él estaba alejado de Dios? No.
Pero nosotros hemos llegado a pensar que buenos acontecimientos nos dicen a nosotros que Dios está con nosotros. Y cuando algo de tragedia sucede en nuestra vida, ¿qué pasa? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás alejado? Y es más, iglesia, aquí va lo triste. Es que ellos ya están pensando eso y nosotros como cuerpo lo estamos confirmando diciendo, no, pues no sabemos qué hiciste tú, pero tienes que andar en pecado. Si a alguien le está yendo mal, eso no significa que están en pecado. No siempre. A veces sí, pero no siempre, porque en la vida siempre va a haber momentos de sufrimiento. Siempre. Y hace unas semanas vimos que ese sufrimiento Dios lo utiliza, no lo puede, lo utiliza para madurar a su hija e hijo en Él. Entonces, el que se ganó la lotería no tiene nada que ver con que Dios está con él. El que pierde la casa no tiene nada que ver con que Dios no está con él. Quizás hizo unas decisiones que no fueron buenas, pero eso no significa que Dios no está con ellos. Me acuerdo de Pedro cuando andaba por las aguas caminando hacia Jesucristo. Él quitó la mirada de Jesús, él se hundió. Pero Jesús, ¿qué hizo? Fue y lo ayudó. No se apartó de él porque Pablo cometió un error. Eso no es cómo trabaja Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado también con pensar y confundir que los buenos acontecimientos nos dice y nos habla de qué tan cerca o lejos está Dios en nuestra vida. Otra cosa, la tercera, muchas veces vemos la disciplina de Dios hacia nosotros como si Él estuviera lejos. Ahora, si hay disciplina, quiere decir que nosotros hemos ¿qué? ¿Por qué se necesita disciplina? Nosotros hemos fallado. Bueno, vamos a otra palabra. Nosotros hemos pecado. Digan conmigo, iglesia, nosotros hemos pecado. ¿Ok? No hay nada malo con decir eso. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y hasta el día en que estaremos con nuestro Señor Jesucristo, todavía habrá pecado en nosotros y siempre va a ser una batalla y una lucha dentro de nuestra vida de santificación cuando en cual Dios nos está removiendo el pecado de nuestra vida. ¿Ok? Un ejemplo, el apóstol Pedro era el líder de la iglesia. Líder de la iglesia. Y el apóstol Pedro se dio de nuevo a su necesidad de ser afirmado por el hombre. Y por causa de ese pecado, él estaba rechazando a los gentiles. ¿Han leído eso en el libro de los Hechos? ¿Han leído eso en Gálatas, donde Pablo habla de cómo él tuvo que corregir a Pedro, perdón? Entonces Pedro había caído en pecado de nuevo, pero eso no significaba que el Espíritu de Dios no estaba con él. Eso no significaba que él no podía seguir haciendo el trabajo. Él se había apartado de lo que era el evangelio, diciendo que los judíos tenían que someterse a la ley de Moisés, cuando Jesús dijo no y Pablo dijo no. Y ahora estamos en otra época, y la época de la gracia. Y Pedro estaba haciendo de menos los judíos, los gentiles, porque no eran judíos. Eso es pecado, iglesia. Entonces aún el apóstol Pedro cayó en pecado. El apóstol Pablo dice que él batallaba a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Y sí quiero decir algo, nuestra tarea y nuestra responsabilidad como creyentes es seguir dejando que Dios transforme nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Ya estudiamos eso, Romanos 12:2. Y nosotros tenemos que reconocer el pecado en nuestra vida cuando Dios nos trae la convicción, y tenemos que dejar que Dios cambie y transforme nuestro pensar y nuestro vivir. Pero si Dios nos está transformando, si Dios nos está trayendo convicción, si Dios nos está trayendo disciplina porque hemos cometido un error, eso significa que Dios está ¿con quién? Con nosotros. Porque la Biblia dice que Dios el Padre disciplina al que Él ama. La disciplina del Padre es para aquellos que Él ama. Y dice Santiago, cuidado, porque si no hay disciplina en tu vida, eso significa que no eres un hijo o hija legítimo de Dios el Padre.
Pero muchas veces cuando nos llega la disciplina por causa de un error, pensamos, no, es que Dios está muy lejos de mí y pienso que no, que Dios no me está escuchando y de mí, oh, de mí. Iglesia, podemos aún en esos momentos saber que Dios está con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos primeramente a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Entonces, la primera razón es esta: Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, vamos a decirlo juntos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Yo estoy con ustedes por siempre, hasta el fin del mundo. ¿Ok? Primeramente, si Dios no está contigo y eres un creyente, Jesús es un mentiroso. Primero. Entonces, ¿por qué? Pues en contexto, Jesús le está hablando a creyentes, a sus discípulos. Y aquí Él está diciendo, vayan y hagan discípulos de los creyentes que les voy a dar, que van a entrar a la creencia y a la fe. Y hagan discípulos de ellos. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? El fin del mundo. Dice, cuando Jesucristo habla de esta manera, cuando Jesucristo dice estas cosas, Él está queriendo asegurarnos de que Él está con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Él reconoce y Él sabe que nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a llegar a pensar que no podemos seguir adelante porque Dios ya no está con nosotros. Y Él está diciendo, no, esta tarea que les estoy dando de ir a ser discípulos va a ser difícil, va a ser difícil. Y nosotros vemos en el libro de Hechos cómo está grabado todo lo que sucedió en sus vidas y todo lo que ellos tuvieron que sufrir. Pero ellos pudieron sufrir con paz, pudieron sufrir con gozo, pudieron sufrir aún en misión, todavía en el propósito del evangelio, porque sabían que Jesucristo siempre estaba ¿con quién? Con ellos. Y si Él está con ellos, iglesia, si tú estás aquí, eres un creyente, deja decirte, Él está contigo. Y la promesa para Él, para cada uno de nosotros, no importa dónde estamos en nuestra vida, si eres un creyente, la promesa de Él hacia ti es: Él estará contigo cada día de tu vida hasta el fin del mundo. Nosotros podemos vivir asegurados de esta verdad. Y luego vemos, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo es que Él puede estar con nosotros hasta el fin y estar con cada creyente? ¿Cómo? Bueno, pues la segunda cosa que vamos a decir es esto: Él depositó su propio espíritu en nosotros en el momento de la salvación. Así lo ha hecho. Vamos a Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? La promesa. ¿Quién había prometido al Espíritu Santo? Jesucristo. Jesucristo había prometido el Espíritu Santo, y en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y los selló estando en cada uno de nosotros. Por eso es que decimos que Jesucristo está en nuestro corazón. Porque en la presencia de Dios, literalmente, la presencia de Dios, Jesucristo está con nosotros por medio de la tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo. Y cada creyente tiene ese depósito y ese sello y esa garantía, vamos a ver, de Él. Dice, seguimos leyendo el versículo 14, dice que nos ha sido dado como
garantía de nuestra herencia, significando un depósito sin poder regresarlo. Esta garantía significa que es un depósito que Dios dio. Nosotros ahorita le llamamos como el enganche. Tenemos que dar un pago de enganche para poder comprar algo. Y aquí financieramente Pablo está diciendo que el Espíritu Santo ha sido esa garantía, ese enganche que no se puede reembolsar, para nosotros siempre saber y estar asegurados que todas las bendiciones que Pablo habla en Efesios capítulo 1 son nuestras y que nosotros vamos a llegar a estar con el Padre en ese día final. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando uno piensa que necesita 2 o 3 para poder tener el Espíritu con ellos, estamos equivocados también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en cada creyente. Si un creyente va a un mundo de pecado a testificar y dar las verdades de Jesucristo, allí está la presencia de Dios, aunque es una persona. Cuando tú te despiertas y te lavas los dientes y te estás preparando para el día, la presencia de Dios está contigo. Cuando tú te vas o llegas a la cocina y te estás haciendo tu cafecito para empezar el día, Dios está contigo. Cuando tú estás cocinando el desayuno allí y te estás preparando con el desayuno y luego la comida para ir al trabajo y tener todo lo que necesitas, Dios está contigo. Ahora, cuando tú no le enseñas la paciencia a alguien, Él está contigo. Él es testigo de tu actitud y tu pecado. Cuando tú decides desobedecer su palabra, Dios está contigo por medio de su Espíritu Santo como creyente, siendo testigo de lo que estás haciendo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos trae convicción y cambia la manera nuestra de pensar. Vemos otro ejemplo de esto. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como ¿qué? Como garantía. Nos dio el Espíritu. Nos dio el Espíritu. Entonces, la segunda cosa que nos deja saber que Dios siempre está con nosotros es que por medio de la salvación Él ha depositado su Espíritu Santo en ti. Y sí sé, y alguien me va a decir, pero pues es que pastor, el rey David una vez oró, Dios, no quites tu espíritu de mí. Pero ya les dije anteriormente que son 2 épocas diferentes. El Espíritu Santo no había descendido sobre los creyentes y el pueblo de Dios todavía. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba de ungido a ungido para poder liderar al pueblo de Dios. ¿Me explico? Iba de persona en persona, así como cuando Saúl desobedeció a Dios, el rey Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él y llegó el profeta Samuel y le dijo, de ti ya no es el reino porque el Espíritu de Dios ya no está contigo. Y Dios le dice a Samuel, ve con David y úngelo porque él va a ser el rey de Israel. ¿Están conmigo? Entonces cuando el rey David comete el pecado con Betsabé, él piensa que Dios le va a quitar su espíritu para poder ungir otra persona para ser el rey del reino o del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así funcionaba Dios y su Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero ya en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes, visualmente se pudo ver, todos sabían, hasta los judíos, ¿cómo podemos obtener eso que ustedes tienen? Y Pedro le dice, arrepiéntense y sean bautizados en el nombre de Jesús. Y de ese momento en adelante el Espíritu Santo siempre permaneció en ellos y siempre permanece en nosotros también. La tercera cosa que podemos ver es que somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Primera de Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el ¿qué? El cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Un miembro de Él.
Iglesia, la Biblia nos está dando la enseñanza y una imagen para poder saber quiénes somos nosotros, la iglesia. Si Jesucristo es la cabeza, su cuerpo somos nosotros. Y cada creyente que llega a la fe llega a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros deberíamos vivir en armonía, deberíamos vivir en unidad, y cada uno de nosotros tenemos algo que ser dentro del cuerpo. Todos tenemos dones, todos tenemos diferentes habilidades para poder servir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para edificar el cuerpo hacia la madurez que Dios quiere para nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Pero el simple hecho de tener una comunidad de llamar iglesia, una comunidad de llamar una familia eterna, una comunidad de decir somos cuerpo de Él, sabemos que la presencia de Dios, que Dios mismo siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Jesús. ¿Cómo puede ser que nosotros fuéramos o somos el cuerpo de Jesús, pero la presencia de Él no está con nosotros? Es imposible, iglesia, porque somos su cuerpo. Por eso es que como iglesia nosotros enseñamos aquí en Somos Grace, y esto nunca va a cambiar, que cuando uno es creyente, el Espíritu Santo dentro de ellos le debería dar un impulso y querer ser parte de la comunidad, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque somos su cuerpo. Más bien también somos su novia, y al rechazar nosotros a lo que es la iglesia local, estamos rechazando el cuerpo de Él y estamos rechazando su novia. Y aunque los amo a cada uno de ustedes, si uno de ustedes un día me dice: pastor, estamos bien contigo, pero con Daisy no, yo les diría: pues eso no está bien conmigo, porque ella es mi esposa. Si no quieres nada que ver con mi esposa, conmigo tampoco quieres nada que ver. Y Jesucristo es lo mismo, porque la iglesia es su cuerpo y su novia, y un día será su esposa. Amén. Y este cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos hace saber siempre que Dios está con nosotros. Quizás el mejor ejemplo y la mejor verdad de dar, por lo cual nosotros siempre deberíamos estar asegurados que Dios siempre está con nosotros, es de ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es el Hijo eterno de Dios el Padre. Él existió en la eternidad. Él estuvo con Él desde el principio, pero un día nuestro Señor Jesucristo quiso o se sometió al plan de Dios el Padre y llegó a esta tierra. Y nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. Él fue perfecto en su obediencia hacia el Padre, perfecto en su obediencia hacia la ley de Moisés. En Él no se pudo encontrar ninguna falla, en Él no se encontraba ningún pecado. De hecho, cuando Pilato enfrentó a Jesucristo, ¿lo dije bien? ¿O Pilato? Pilato. De hecho, y lo pensé, iglesia Chihuahua, y aún así lo dije mal. Cuando Pilato estaba en conversación con Jesús, él habla con él, le hace la entrevista, y después de haber hablado con Jesús, Pilato sale y él le dice a los judíos: en este hombre yo no he encontrado ninguna mancha. Eso fue importante, porque cuando Pilato pudo decir que en Cristo Jesús no hubo ninguna mancha, ahí se cumplió que Jesús era el cordero sin mancha necesario para el sacrificio y el perdón de nuestros pecados. La expiación de los pecados no podía llegar sin que hubiera un cordero sin mancha, y Jesucristo fue esa persona, fue ese cordero. Jesucristo se sometió, diciéndole a Pilato en esa conversación: tú no haces nada conmigo, yo me estoy dando a esto, tú no tienes ninguna autoridad aquí, yo me estoy entregando para ser crucificado. Jesucristo llega a la cruz
momentos dolorosos, momentos difíciles, sufriendo por cada uno de nosotros. El Evangelio siempre te va a recordar y siempre te va a llevar a saber y reconocer que eres un pecador necesitado de Él. Es necesario. Y Él fue a la cruz sufriendo por nosotros, y colgando sobre la cruz, Él exclamó hacia Dios. En todos los evangelios uno puede leer cuando Jesús habla de Dios el Padre, siempre le dice mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero en este momento que Jesucristo exclama, Él no dice mi Padre, Él dice mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y yo en toda mi vida no entendía por qué Jesús exclamó eso. No me había llegado o caído el 20, como nos gusta decir. Y quizás a ti también. Quizás en ese momento Jesús estaba siendo una persona emocional y dijo algo por causa de sus emociones. No fue por eso, sino porque nosotros vemos en Romanos que el apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte que el apóstol Pablo está describiendo allí es la muerte espiritual, donde nuestro espíritu es separado de Dios para siempre. Cuando uno piensa en la paga del pecado y lo que pagó Jesucristo por nosotros, tenemos que saber que por culpa nuestra Él tuvo que ser separado de su papá. Por la primera vez el Padre se tuvo que alejar de Él, porque el pecado del mundo cayó sobre Él. Y la paga del pecado era la muerte espiritual, la separación de nuestro espíritu con Dios para siempre. Y alguien tuvo que ser separado, y esa persona fue Jesucristo. Iglesia, el Padre se alejó de su Hijo. En ese momento se alejó, tanto que el Hijo exclamó mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él lo hizo para nunca tener que alejarse de ti. Ya lo hizo. Ya le dolió, ya le costó. Le costó esa amistad eterna que ellos tenían, esa armonía que habían existido y permanecido en. Y por la primera vez Dios el Padre se tuvo que alejar de su Hijo por causa de nuestro pecado, pasado, presente y futuro. ¿Por qué y para qué? Para que nosotros tuviéramos que estar separados de Él en nuestra vida y en la eternidad. Es por eso que cuando Jesucristo habla de la salvación, no habla de una vida temporal. Él siempre habla de la vida eterna que te ha dado a ti como creyente. Es por eso que podemos estar asegurados que Dios no está lejos. No, Él está con nosotros. Quizás tú has dejado de orar. Quizás tú has dejado de leer la Biblia. Quizás por causa de tu pecado y tu vergüenza, tú te has alejado de su pueblo, de la iglesia. Pero créeme, si eres creyente, tú estás sintiendo algo en ti que no te deja en paz. Y eso es el Espíritu Santo en ti que te está llamando a la convicción, al arrepentimiento, para poder seguir en este camino de santificación con Él. Él no se aleja de nosotros, pero nosotros, por causa de nuestro error de dejar de orar, de dejar de leer, dejar de estar en comunidad con los demás, empezamos a creer que Él ya no está con nosotros. Eso es mentira. Creyente, Él está contigo.
para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias que en ti encontramos esta verdad de que tú estás cerca a nosotros, de que tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y perdónanos por creer lo contrario. Perdónanos por dejarnos llevar por emociones. Perdónanos por dejarnos llevar por enseñanzas que no son bíblicos. Pero ahora, Dios, que sabemos que tú siempre estás con nosotros, pedimos que podemos estar siempre listos para escuchar de tu palabra cuando lo leemos, listos para amar a tu pueblo en cual nos has traído a vivir. Y que, Padre, tú nos ayudes a glorificarte en todo lo que hagamos. Te amamos, te glorificamos y sabemos y siempre asegurados que estás con nosotros hasta el fin, porque todo es por medio de tu Hijo amado Jesucristo.